Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, candidato al Lehendakari por el Partido Socialista. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Cuando les comunicó el Lehendakari la fecha, usted estuvo reunido con él el lunes. ¿Lo hablaron? Efectivamente, hablamos sobre las diferentes hipótesis que barajaba el propio Lehendakari para convocar las elecciones, pero no, en esa reunión del lunes se limitó a preguntarnos, a comentar las fechas que barajaba y a preguntarnos cuándo entendíamos nosotros que podrían ser o cuál era la fecha más adecuada pensando en el interés general de Euskadi. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije que el 21 de abril. Ya, ¿le ha hecho caso entonces? Sí, parece que me ha hecho caso, aunque si soy sincero, era una de las fechas que él mismo barajaba. ¿Qué balance hace de este gobierno, esta legislatura de gobierno de coalición PNV-PSE? Pues mire, yo creo que sobre todo los socialistas hemos aportado estabilidad en una coyuntura tremendamente complicada, ¿no? En la que probablemente lo más fácil hubiera sido no comprometerse con la ciudadanía y no comprometerse con ningún programa de gobierno. Y los socialistas, como siempre, hemos estado pensando en la mayoría social de Euskadi, ¿no? En esa mayoría que desde luego valora inmensamente la estabilidad y sobre todo nuestra acción de gobierno, ¿no? Y hemos desde luego liderado carteras que se han demostrado fundamentales, pues por ejemplo, para que Euskadi tenga la tasa de desempleo más baja, una de las más bajas de España, sobre todo la más baja en las edades más tempranas, ¿no? Y yo hago una valoración muy positiva de la aportación socialista a este gobierno. Claro, lo que pasa es que eso le ata de manos ahora para criticar al PNV en campaña. ¿Cómo va a atizar a los que han sido sus socios de gobierno? No es que me ate, sino todo lo contrario. Particularmente creo que me he caracterizado por hablar siempre muy claro y por decir todo lo que pienso, ¿no? Y en este sentido creo que desde que fui elegido secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, en todo momento he alzado la voz cuando lo he estimado oportuno, cuando entendía que las cosas no se estaban haciendo bien, y desde luego he demostrado que el Partido Socialista de Euskadi ha sido un partido que tiene perfil propio, que tiene criterio propio, que tiene voz propia y que desde luego está en los gobiernos para marcar el ritmo y sobre todo para hacer posible que las cosas avancen. Pues hable con esa claridad de la que me habla usted. ¿Cuál cree que es el mayor reproche que con razón les hacen los ciudadanos a la gestión del gobierno del que ustedes han formado parte? Hombre, yo creo que hay cuestiones que han sido claves, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia les han mostrado costuras en cuestiones sobre todo relativas al ámbito de la sanidad, en las que entiendo que el margen de mejora es inmenso, es muy grande, ¿no? ¿Qué ha pasado con Osakidetza? ¿Por qué de repente hay este malestar sobre el funcionamiento del sistema vasco de salud? Osakidetza es un sistema de salud que pusimos en marcha los socialistas, y que precisamente los socialistas, de la mano del gobierno de Patxi López y del consejero Rafa Bengoa, lo pusimos en unos parámetros de excelencia que desde luego actualmente no se ven por ningún lado, ¿no? Yo creo que Osakidetza ha vivido durante muchos años, o desde luego la dirección política de Osakidetza ha vivido durante muchísimos años pensando que esa inercia, que ese buen ritmo que imprimimos los socialistas iba a ser eterno, ¿no? Y ha demostrado desde luego que la pandemia, que nuestro sistema no estaba preparado para afrontar unos cambios que en Euskadi y en otros muchos ámbitos han sido cambios muy bruscos. Euskadi en poco tiempo ha cambiado una barbaridad y desde luego ante esos cambios hacen falta respuestas, y Osakidetza no ha tenido respuestas, entre otras cosas porque probablemente la dirección política del Departamento de Sanidad tampoco haya tenido la sensibilidad que debería de haber tenido para haber hablado con los profesionales, haberles escuchado y desde luego haber puesto todos los instrumentos al alcance, fruto de esas conversaciones, para poder solucionar todos esos problemas. Ojo que el PNV no termine mandando un SMS a los trabajadores de la sanidad pública 2 días antes de las elecciones, como hizo Rueda en Galicia, diciéndoles que les subía el sueldo. Bueno, yo de momento no les tengo en ese estilo. De momento. Espero que no lo hagan porque consideraría que sería algo tremendamente grave. Lo que sí espero y deseo es que desde luego el liderazgo del próximo gobierno esté en manos de los socialistas, para que los socialistas, al igual que pusimos en marcha Osakidetza y que la situamos en parámetros de excelencia, volvamos a situar a la sanidad pública vasca donde creo que se merece la ciudadanía vasca y donde creo que todo el mundo espera que debe de estar. Si se dieran los números, ¿volvería a repetir gobierno de coalición con el PNV? Hombre, yo a lo que aspiro es a ganar las elecciones, a liderar ese gobierno y desde luego a dotarme de una mayoría holgada que permita que desde luego ese cambio de guión que estamos proponiendo los socialistas se convierta en una realidad, ¿no? A mí me encantaría ser Lehendakari precisamente para propiciar esos cambios, esas políticas transformadoras que devuelvan a Euskadi a los niveles de competitividad, de excelencia, de buenos servicios públicos que creo que históricamente ha tenido esta tierra. Veremos a ver lo que dice la gente. Yo, desde luego, hay una
una cosa que critico de H. Bildu, ¿no? Y es que me da la sensación que haciendo las propuestas que está haciendo actualmente, de que, en fin, que gobierna la lista más votada, etcétera, etcétera, parece que se está repartiendo el poder antes de que incluso la gente vote, ¿no? Y eso, desde luego, me parece una falta de respeto a la democracia y a la propia ciudadanía. Pues lo que dice Bildu de usted es que es un subcandidato, es subcandidato del PNV, dicen. Eso demuestra una prepotencia que, desde luego, en democracia me parece bastante intolerable, ¿no? Yo soy el candidato del Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, el partido que más tiempo lleva en esta tierra. Es como si yo calificara al señor Ochandiano de subcandidato, ¿no? Porque todo el mundo sabe más que de sobra que al que le hubiera encantado ser candidato por EH Bildu a las próximas elecciones autonómicas era Arnaldo Otegi, pero por una cuestión de táctica política han decidido que fuera el señor Ochandiano. Bueno, ya a mí nunca se me ocurriría calificar al señor Ochandiano de subcandidato, aunque sepa que tanto monta tanto, ¿no? Y que desde luego el señor Ochandiano está al dictado de lo que le dice el señor Otegi. Pero yo tengo mucho más respeto que todo eso, y desde luego para mí el señor Ochandiano, como el señor Pradales, como el resto de candidatos, son candidatos. Podemos y Sumar van a ir por separado a estas elecciones. Es verdad que el espacio que tuvo Podemos en Euskadi, que fue un partido muy importante, sobre todo en las generales, pero bueno, también tuvo un espacio en autonómicas, ese espacio está hecho unos zorros. ¿Cómo va a convencer o cómo va a tratar de convencer usted a esos votantes para que no opten por EH Bildu y opten por usted? Mire, yo creo que en ese espacio, desde luego, hay muchísima gente que se considera progresista y que, desde luego, para nada es nacionalista, es independentista, ¿no? Y desde luego está muy claro que la izquierda útil en Euskadi, la izquierda que construye, la izquierda que hace posible que avancemos y que, desde luego, existan derechos sociales y se vayan conquistando nuevos derechos sociales en esta tierra, viene de la mano del Partido Socialista. Está claro que especialmente el Carrequín Podemos ha limitado en los últimos años a hacer un seguidismo de Bildu que, desde luego, para nada les ha supuesto ningún rendimiento positivo en lo electoral, ¿no? El Partido Socialista es un partido totalmente diferente. El Partido Socialista es un partido que tiene un proyecto sólido, que tiene un liderazgo sólido, que tiene un proyecto muy sólido que, desde luego, hace posible a través de los gobiernos que en Euskadi, por ejemplo, la ley de educación sea una ley que está al servicio de los alumnos y no al servicio de los intereses de los nacionalistas, de la construcción nacional. Nosotros somos influyentes, nosotros hacemos política para cambiar las cosas, no para generar ruido. Pero usted entiende que haya gente que los vea como la muleta permanente del PNV. Digan, ¿para qué voy a votar al PSE si al final es que termine gobernando el PNV? Yo creo que esta legislatura hemos dejado muy a las claras que nosotros no somos la muleta de nadie y que precisamente ha habido en cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, en la ley de educación, que el Partido Socialista ha tenido mucho que decir y que lo ha dicho, y que desde luego ha dicho que determinadas líneas no iban a traspasarse y que desde luego el Partido Socialista no iba a participar de proyectos que desde luego se fundamentaran en lo identitario y no en lo que verdaderamente interesaba, que era en mejorar el rendimiento de los alumnos y de las alumnas. Lo mismo ha pasado con la ley de cambio climático, ¿no? En la que nosotros dijimos que había que dotar de un contenido, unos objetivos y de unas cuestiones que tenían que estar reflejadas en la propia ley, ¿no? Y desde luego nosotros hemos sido influyentes y sobre todo hemos marcado la diferencia en la gestión. ¿Por qué? Porque nuestros 3 departamentos son 3 departamentos que han posibilitado que tengamos unos niveles de desempleo muy bajos, que desde luego cualquier desempleado tenga un itinerario personalizado a la hora de encontrar empleo, que los descuentos en el transporte público sean una realidad en Euskadi gracias al empeño del Partido Socialista, porque el Partido Nacionalista Vasco no los quería, que las políticas de alquiler de vivienda en Euskadi, de vivienda pública, sean efectivas y sean un ejemplo en el resto de España, gracias a una ley de vivienda que aquí en Euskadi la apoyamos nosotros, la impulsamos nosotros y a la que votó en contra el Partido Nacionalista Vasco, que desde luego el turismo a día de hoy tenga cifras récords en Euskadi, que muchos negocios de hostelería y que muchos comercios puedan levantar la persiana gracias a unas ayudas que también impulsamos los socialistas. Es que los socialistas somos influyentes y sabemos gobernar y gobernamos mucho mejor que el resto de partidos y lo hemos demostrado. Presentarse a las vascas 2 meses después de las gallegas, en las que el Partido Socialista ha obtenido un resultado perfectamente descriptible, ¿es una jodienda porque la marca viene tocada o es un privilegio porque el listón está bajito? Yo creo que hay que diferenciar muy mucho del ámbito gallego y el ámbito vasco, ¿no? Yo creo que son 2 ámbitos totalmente diferentes. La coyuntura es muy, muy distinta, ¿no? Y desde luego todos los estudios sociológicos dicen que el Partido Socialista está al alza, ¿no? Y nosotros precisamente venimos de ganar unas elecciones generales aquí en Euskadi con una amplia diferencia, pero ¿no? Ustedes aquí en Euskadi son víctimas del voto dual de una manera extrema
extremo. La gente en las generales vota Partido Socialista y en las autonómicas hay amigos. Sí, pero hay gente que puede votar al Partido Socialista en las generales que en estos momentos pueda pensarse muy seriamente votar al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque tiene un descontento, por ejemplo, con el PNV y porque no quiere aventuras independentistas con H. Bildu. Y frente a esa gente que desde luego nos quiere meter en enredos, hay una alternativa, que es la alternativa del Partido Socialista, que nos garantiza una estabilidad y nos garantiza gobiernos sólidos que se centran precisamente en poner en práctica las políticas que interesan a la ciudadanía. ¿Y no teme que haya unos sectores de la población que pueden ser de izquierdas, y vuelvo a la comparativa con el caso gallego, ¿no?, que vea en Bildu un puntito Bénega, ¿no?, una izquierda a la que le perdona ese punto independentista que no comparte, pero porque le compensa por ese punto de izquierda sexy, rupturista, medio rebelde que le ofrece? Ya, pero en Euskadi las cosas son muy diferentes, porque la memoria en Euskadi no es frágil, y la gente tiene memoria, y la gente sabe, primero, cuál es el pasado histórico de la izquierda abertzale, de H. Bildu, y segundo, porque hemos tenido experiencias de gobierno de H. Bildu aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de San Sebastián, y desde luego han demostrado muy claramente cuál es su forma de gobernar, a través de la imposición y desde luego generando problemas donde no habían. Y después hemos tenido que ser otros, especialmente los socialistas, los que por ejemplo hemos tenido que arreglar el problema de los residuos aquí en Guipúzcoa, un problema muy serio incluso de salud pública, en el que nos metieron los gobiernos de H. Bildu. Pues para gobernar tan mal, ustedes le acaban de dar la alcaldía de Pamplona. Bueno, yo creo que la situación en Pamplona es una situación muy focalizada, es una situación muy local y era una situación de bloqueo. Y yo, que conozco muy bien la realidad de Pamplona, pues porque tengo vínculos familiares y afectivos allí, puedo decir que la situación de bloqueo que existía en Pamplona, desde luego, también requería un cambio. Ahora, también voy a decir una cosa: nosotros hemos posibilitado un cambio en la alcaldía de Pamplona, pero nosotros no gobernamos con EH Bildu en Pamplona. No, pero EH Bildu gobierna gracias a ustedes en Pamplona. Bueno, efectivamente, porque nosotros entendíamos que hacía falta un cambio, y desde luego, sí, pero si ese cambio redunda en positivo... Ese bloqueo 6 meses antes también existía, señora Andueza. Bueno, pero ha llegado un momento en el que, de alguna manera, eso ha sido factible, ¿no? Y desde luego yo, si eso redunda en beneficio de la mayoría de la ciudadanía de Pamplona, no tengo ningún problema en que el Partido Socialista haya podido facilitar eso, pero también le digo, la realidad de Pamplona no es la realidad de Euskadi. ¿Cuánto le reventó aquel pacto? ¿Usted cuánto pensó? Esto me hace trizas mi campaña, mi discurso de no pactaremos nunca con Bildu. Para nada, porque yo aquí las cosas las tengo muy claras, y evidentemente yo entiendo que esa es una cuestión coyuntural propia de una situación local como es la de Pamplona, y desde luego para nada tiene que ver con las circunstancias que vivimos aquí en Euskadi, ¿no? Yo he dicho desde un inicio que no iba a hacer lehendakari un candidato de Bildu, que tampoco iba a firmar ningún acuerdo de gobierno con Bildu, que mi aspiración es la de ganar las elecciones en Euskadi, de propiciar ese cambio de guión del que le estamos hablando a la ciudadanía vasca, y yo lo que aspiro es que Euskadi vuelva a ser socialista, porque desde luego con los socialistas ese cambio y esa transformación es posible. Por lo tanto, espere que le voy a dar a grabar. Usted se compromete a que no va a pactar con Bildu tras las elecciones autonómicas, no va a hacer lehendakari un candidato de Bildu, no va a participar de ningún pacto en el que esté Bildu, y no va a dejar incluso desde una abstención que Bildu salga favorecido. Yo le garantizo que eso no va a pasar. Yo le garantizo que Bildu no va a contar ni tan siquiera con nuestra abstención para posibilitar que ellos gobiernen y que tengan el liderazgo del gobierno vasco. Nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo de gobierno con Bildu. Yo se lo garantizo. Es más, le voy a hacer una invitación. Le voy a decir la invitación de que me entreviste la semana después de las elecciones autonómicas para que le pueda decir en estos micrófonos que Neco Andueza es un tío de palabra. ¿Usted está a favor de la amnistía a los investigados, procesados y condenados por el procés? Mire, yo le voy a decir que eso es una apuesta por la convivencia. Y en Euskadi tenemos una experiencia muy clara que, si no es igual, sí puede tener determinadas similitudes, ¿no? Yo veo muchísimas cosas que están pasando actualmente a nivel nacional, y sobre todo con la actitud del Partido Popular, que me retrotraen a la época de Zapatero, cuando nos echaban a las víctimas del terrorismo a la calle porque hubo un presidente valiente que dijo que había que dialogar y que teníamos que terminar con ETA y que la paz tenía que instalarse en Euskadi y en España para siempre. Nos llamaron
llamaron traidores, nos llamaron asesinos, nos dijeron que vendíamos a España, nos sacaron a las víctimas, a miles de ciudadanos y de ciudadanas a la calle, y hoy podemos decir con orgullo que si en estos momentos Euskadi y España viven en paz, en una buena parte es gracias a la contribución y a la sangre derramada por los socialistas. Y yo creo que esto es una apuesta por la convivencia, y espero que dentro de unos años podamos decir que en Cataluña se instaló la convivencia gracias a los socialistas. Los socialistas estamos intentando, llevamos más de 5 años intentando arreglar un desaguisado que provocaron, por un lado los independentistas, pero también por otro lado un gobierno del Partido Popular. ¿Usted entendió que su partido, el Partido Socialista, se pusiera a hacer distinciones entre tipos de terrorismo, uno malo y uno más soft? Yo es que no distingo entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Yo le puedo decir que está en la enmienda de la ley de amnistía, que lo que ocurrió en Cataluña no es terrorismo. Yo lo puedo asegurar que eso no es terrorismo, porque yo he vivido en mis propias carnes el terrorismo. Yo he sido una persona muy comprometida con mi partido, con mis principios, con mis valores. Yo llevo militando en el Partido Socialista desde los 17 años. Me pusieron escolta a los 23. Estuve 9 años escoltado. Yo he vivido como a un compañero le amputaban una pierna. Yo he visto con mis propios ojos en una acera de Mondragón desangrarse a un compañero y a un amigo personal mío que era Isaías Carrasco. Yo no voy a tolerar que nadie banalice el terrorismo, porque yo he vivido el terrorismo en mis propias carnes, y ya basta de utilizar a ETA, ya basta de utilizar la palabra terrorismo para denominar otras cosas que para nada tienen que ver con lo que ha sido el terrorismo. Yo no quiero que nadie mancille ni la memoria, ni desde luego todo el capital humano y toda la sangre que se derramó en Euskadi por conquistar la paz y la libertad. A mí me parece una vergüenza terrible que haya dirigentes políticos que utilicen la palabra terrorismo y que utilicen el terrorismo y a las víctimas de la manera en la que lo utilizan. Me parece deleznable, me parece incluso casi hasta antidemocrático, y sobre todo que nos echen en cara esas cosas a quién y a los socialistas vascos que nos hemos dejado la vida por conquistar la paz y la libertad. Hoy mismo homenajeábamos a Fernando Buesa, y dentro de 2 días homenajearemos a Enrique Casas, personas cuyo único delito fue pensar diferente, que fueron asesinadas. Ya digo, hay algunos que hemos dejado, no voy a decir media vida, pero buena parte de nuestra vida, 1/4 de nuestra vida, toda nuestra juventud hipotecada por defender nuestros ideales, nuestros principios. Yo desde luego no voy a permitir que haya gente que hable en esos términos. ¿Qué falta en Euskadi para que pasemos de la coexistencia actual a la convivencia real? Pues hace falta sinceridad y hace falta valor. Y yo le voy a decir una cosa, yo siempre he tenido el valor de llamar a cada cosa por su nombre. Yo siempre he condenado todo tipo de terrorismo sin ningún tipo de ambajes, incluso algún terrorismo que interpelaba a exdirigentes del Partido Socialista Obrero Español por su implicación directa, por ejemplo, con los GAL. Yo lo que le pido a EH Bildu es que sean valientes, que miren a su pasado, que no agachen la cabeza y que desde luego sean conscientes que una de las mayores contribuciones que pueden hacer a esta sociedad es decirle a la ciudadanía vasca que todo aquello no ha servido para nada, que fue un error, que lo único que provocaron es dolor, y que condenan tajantemente el terrorismo de ETA, su propio pasado. Yo le invito a que lo hagan, porque entre otras cosas se van a sentir aliviados. Yo creo que al terrorismo desde luego hay que mirarle a los ojos, hay que combatirlo, y cada cual tiene que saber dónde estuvo en el pasado y tiene que reconocer sus propios errores. A las víctimas les debemos verdad, justicia y reparación, y mientras no se reconozca el papel que cada cual ha tenido en todos estos años de tanto dolor, en tantos años oscuros que hemos vivido en Euskadi y en España, desde luego no habrá posibilidad de terminar de avanzar y de terminar de construir una convivencia sólida. Eneko Andueza, ¿qué tipo de campaña tiene pensada? ¿A usted le interesa que vengan mucho los líderes nacionales del PSOE o que se queden? Aquí todo el mundo es bienvenido, solo ¿Sí? faltaba. Sí, por supuesto, claro que va, sí. Va a pedir amplia presencia de la dirección federal. Yo a todo el mundo le he dicho que aquí son bienvenidos y que todo el que quiera venir a aportar y apoyar a mi candidatura, desde luego será perfectamente bien recibido. Vengan de donde vengan. ¿Pedro Sánchez suma en una campaña del Partido Socialista de Euskadi? Por supuesto, y en Euskadi especialmente, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Repito, reitero, nosotros arrasamos en las pasadas elecciones generales en julio en Euskadi. Oye, Zapatero también tendrá que pedirle fechas, ¿no? Por supuesto, también. Estrella del rock. Tengo que recordar que Zapatero probablemente sea uno de los líderes políticos más reconocidos del panorama español aquí en Euskadi. La gente reconoce su contribución a la paz y por supuesto que Zapatero va a estar. No descarto incluso que en algún momento puedan estar hasta juntos. Me encantaría que estuvieran juntos, porque desde luego eso sería un símbolo inequívoco de la apuesta que siempre hemos tenido los socialistas por construir un mejor futuro y sobre todo un futuro en concordia y en convivencia entre la ciudadanía. ¿Qué sintió ayer
cuando conoció la detención de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos? Sentí mucha rabia, porque el socialismo no se lo merece. Yo solo pido a la justicia que llegue hasta el final, que investigue, que lleguen hasta el final y que la justicia hable. Y que desde luego, como no podía ser de otra manera, tengo muy claro que el gobierno de España va a poner todos los instrumentos y todo lo necesario para posibilitarle y para facilitarle a la justicia todo lo que estime oportuno. Que se haga justicia. Y desde luego, si ha habido algún capítulo de irregularidad e ilegalidad, desde luego que todo el peso de la justicia caiga sobre esas personas. Sea honesto, como presume. ¿A usted le sorprendió? Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender, porque yo a esa persona no le conozco personalmente. Yo creo que ha venido a Euskadi un par de veces acompañando al compañero José Luis Ábalos, pero no he tenido un contacto personal suficiente como para saber si esa persona podía estar cometiendo ningún tipo de delito ni el tipo de perfil que tenía. En cualquier caso, a mí cada vez que surgen casos de este tipo me da muchísima rabia, porque creo, entre otras cosas, que los socialistas vascos siempre hemos actuado con infinita honestidad. Tenga en cuenta que para ejercer la política en Euskadi, especialmente siendo socialista, tenías que tener los principios muy claros, porque eso te podía costar la vida. Ya me da muchísima rabia que haya gente que desde luego manche las siglas del Partido Socialista. Me da igual con cualquier tipo de corrupción que nos haya podido salpicar en cualquier momento de nuestra historia y en cualquier punto geográfico de España. Eneko Andueza, candidato socialista al Lehendakari, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Buenas noches.